nosotros todos, casi todos latinoamericanos, creo, sabemos que esto es una cancha de fútbol. Y como sabemos que es una cancha de fútbol, sabemos que hay algo que está mal en esto, y evidentemente cuando planearon esta cancha de fútbol, salvo que no hayan tenido otra opción, que probablemente sea eso, porque no me imagino que la hayan planeado tan mal, algo les falló. Entonces, a mí me gusta empezar diciendo que cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de procedimiento hasta el cierre de esa cirugía que vamos a hacer, nosotros la tenemos que tener planeada en nuestra cabeza, y nosotros tenemos que tener algunas opciones distintas, y nosotros tenemos que poder saber cómo vamos a hacer ese cierre de esa laparotomía que vamos a hacer, ese cierre de esa mini laparotomía que vamos a hacer, o hasta ese cierre de esa cirugía laparoscópica que vamos a hacer. Porque es muy importante hacer los cierres de todas las incisiones, y ahora vamos a ver un poquito por qué es esto. A ver, decía Franklin, ¿no? Una onza de prevención vale más que una libra de cura. Esto es más de lo mismo. Seguimos diciendo que conviene esto de lo que es la prevención. Lo que vamos a hacer un poquito, los objetivos durante la charla, es mostrar las evidencias en prevención de hernia, seleccionar un poquito, hablar muy por arriba del tipo de incisión, y sí nos metemos un poquito más en técnicas del cierre correcto y hablar un poquito acerca de la malla profiláctica. Para seguir entrando en el tema, nosotros sabemos que dependen las series, hay algunos que dicen un poco más, unos pocos menos, pero hay algunas series que hablan de que hasta un 20% de los pacientes no seleccionados, en el general de los pacientes, pueden hacer algún tipo de complicación como una eventración o una hernia incisional. Y depende si estos pacientes tienen algún riesgo elevado, que después también vamos a ver cuáles son estos riesgos elevados, y aumentan estos riesgos elevados, el 50% de los pacientes van a probablemente hacer algún tipo de hernia incisional o eventración. Entonces, esto no solamente genera un problema para el paciente, obviamente, principalmente para el paciente, el foco siempre puesto en el paciente, pero también tenemos que saber que esto eleva muchísimo los costos de todo lo que es el sistema. Entonces, para poner algunos números, y estos son números de Estados Unidos ya hace unos cuantos años, pero los siguen actualizando, y seguimos sabiendo que cuanto más posibilidades de hacer hernias incisionales, más aumentan el costo. Sabemos más o menos que hay 2 millones de laparotomías, esto llega a casi 400.000 eventroplastias, calculando un 19% de incidencia, y es esa cantidad de dólares en el 2004, evidentemente ahora es más, solamente pensando en la inflación, digamos, en cuanto a billones de dólares, y nosotros ahorrando solamente un 1% de ese porcentaje de incidencia, podríamos bajar muchísimo. Aparte de todos los beneficios para el paciente, también pensar un poquito en lo que es los beneficios económicos de hacer un buen cierre. Las laparotomías, como le decía, de que nosotros tenemos que pensar previamente de lo que estamos haciendo antes de empezar una cirugía, o les digo, en el momento que estamos haciendo la incisión para algún tipo de cirugía, sea cirugía abdomen abierto, sea cirugía mini laparotomía, sea cirugía laparoscópica, nosotros tenemos que hacer esa incisión sabiendo, o por lo menos pensando en cómo vamos a cerrarlo. Entonces, nosotros pensamos en el cierre, hacemos apertura de los planos, vemos las ampliaciones que tengamos que hacer, tienen que tratar de ser anatómicas y no intespectivas, no tener que desgarrar, o abrir mucho más allá de donde nosotros sabemos que después vamos a poder hacer un buen cierre. Tenemos que evitar la sección de los nervios y de los vasos importantes, sabemos que eso trae complicaciones en el postoperatorio, trae aumento de probabilidad de infecciones y, consecuentemente, un aumento de la posibilidad de las hernias incisionales, y obviamente evitar cualquier tipo de lesiones en el momento que nosotros estamos abriendo. También sabemos que las laparotomías deben ser lo más pequeñas posibles, eso de a grandes incisiones, grandes cirujanos, eso ya sabemos que no es así, pero también sabemos que las incisiones más pequeñas posibles tenemos que saber que tienen que tener algún tipo de cierre controlado. No por hacer una mini incisión, después voy a hacer un mal cierre de esa mini incisión. ¿Sí? Es muy importante las dos cosas. Siempre es importante esto de
tener pensado cómo es que vamos a cerrar a este paciente. Y también sabemos que las incisiones verticales, que traen más comodidad, que generalmente son las rutinarias, y por ahí las hacemos de necesidad, con respecto a las incisiones transversas, tienen más porcentaje de ventraciones. Entonces, nosotros tenemos que saber cuándo necesitamos hacer una incisión vertical, una incisión mediana, que tiene más porcentaje de posibilidad de ventración o de hernia incisional que una transversa. Pero bueno, eso va a depender mucho, no solamente del tipo de cirugía que vamos a hacer, sino de a dónde necesitemos llegar, ¿no? Pero bueno, eso tenemos que saberlo previo a la incisión. Los factores de cicatrización inadecuadas, sabemos en el preoperatorio que hay problemas del paciente, hay problemas intraoperatorios y problemas postoperatorios. Eso lo sabemos desde que empezamos en este camino de la cirugía. Y sabemos que los pacientes con obesidad, que tienen déficit de proteínas o que son anémicos, tienen más porcentaje de posibilidad, que tienen algún problema intraoperatorio, que las incisiones grandes o dificultades en la parte anestésica, en el momento del cierre, tienen más posibilidades de tener ventraciones, y en el postoperatorio obviamente las infecciones y los problemas hemodinámicos y de sepsis. Para ya meternos cada vez más y dejar de aburrirlos con lo que es la presentación de esto, lo que sí sabemos, y esto no hay ninguna duda, es que la técnica del cierre, o sea, la técnica que yo decido hacer para cerrar esa laparotomía, y el material de la sutura que yo voy a utilizar, que también lo elijo yo, son los factores más importantes para hacer la prevención de las eventaciones. Entonces, poniendo en claro lo que sería la introducción de esto, cómo los antecedentes que tiene el paciente muchas veces yo no los puedo modificar, el tipo de cirugía yo no puedo modificarla, el tipo de incisión puedo modificarla, pero hay veces que me veo obligado a hacer incisiones más grandes por la patología que tiene. Ahora, la verdad es que como yo voy a cerrar y qué material uso, lo elijo 100% yo. Y esos son los factores más importantes para poder prevenir las eventraciones. Entonces, para empezar, ya metidos dentro de lo que es las fases de cicatrización y seguir aburriéndolos un poquito, pero es algo que nosotros no podemos no saber y es algo que nosotros tenemos que tener siempre en la cabeza. Acuérdense que desde el momento del cierre hay una fase inflamatoria, luego hay una fase proliferativa y luego una fase de remodelación. Esta fase de remodelación llega hasta los 300 días, o sea que llega hasta casi el año. Pero lo importante, tenemos que saber, es que está la fase inflamatoria de este cierre y luego hay una fase proliferativa que llega por lo menos hasta los 30 días. Y que recién ahí yo puedo empezar a tener en la cabeza que este cuerpo, o sea, el cuerpo de la persona, está generando algún tipo de colágeno, lo vamos a ver después con otras gráficas, que me está permitiendo a mí que el cuerpo empiece a hacer la fuerza necesaria como para ayudarme a mantener esta unión de esa incisión. Y luego acordarse que esta remodelación llega hasta el año. Es muy importante saber eso. Entonces, nosotros sabemos que la fase inflamatoria y cuando llegamos a la fase proliferativa son más o menos esos 30 días, 40 días, esos serían en semanas, 4 o 5 semanas, y ahí se llegaría hasta el 50-60% de la fuerza tensil que tiene el cuerpo para ayudar a que no haya una dehiscencia de esa incisión. Esto quiere decir que hasta las 4 o 5 semanas, lo único que me mantiene a mí la unión de esa incisión es el hilo con el que cerré y la forma con la que lo cerré. Por eso es tan importante saber esto. Ahora, esto es en un paciente normal. En un paciente que tenga problemas de tipo, por ejemplo, obesidad o que tenga diabetes, o que sea un paciente fumador y que no haya tenido esa cesación tabáquica, o que haya tenido una infección, esa curva se corre hacia la izquierda y en vez de ser 4 o 5 semanas, pasa a ser 5, 6, 7 semanas, depende del paciente. Por lo que estos pacientes requieren más tiempo de esa fuerza tensil del hilo y de la forma que lo cerré yo. Espero que vayan entendiendo, pero para hacer un mini resumen en este momento es la forma que lo cerré
y con qué hilo lo cerré, me va a dar la posibilidad del cierre de esa incisión por lo menos hasta las 4 semanas. Recién en las 4 a 5 semanas, el cuerpo empieza a hacer la fuerza ténsil del tejido como para ayudar a ese cierre que yo hice con el hilo. Entonces, ¿cómo podemos modificar nuestra técnica para hacer una reducción de la dehiscencia de esta herida? Hay muchos artículos, y la verdad que ya esto lo sabemos, todos los artículos lo que hacen es reafirmar lo que yo les voy a mostrar ahora. Nosotros podemos hacer un cierre paraabdominal, lo podemos hacer con puntos continuos o con puntos separados, eso es técnica de sutura. Podemos tomar en un solo plano todo lo que es la pared muscular o plano por planos. Podemos hacer un cierre en masa de todo lo que es el músculo aponeurosis, o podemos hacer solamente la aponeurosis, y después también va a depender del tipo de sutura que yo elija. Con respecto a lo que son puntos separados contra lo que es sutura continua, claramente el beneficio es, el beneficio es a sutura continua. ¿Y esto por qué es? Esto es simplemente porque la sutura continua lo que me hace es poder dispersar durante toda esa línea la fuerza de esa incisión. Si yo hago puntos separados, cada punto genera una fuerza ténsil distinta. Y donde se va a abrir es en el punto donde más fuerza ténsil está generando. Seguramente alguno de ustedes va a pensar, bueno, pero si a mí se me abre el plano de sutura continua, se me abre completamente la incisión. En cambio, si se me abre uno de los puntos, voy a tener una pequeña hernia incisional o una pequeña eventración. Esto, que es un pensamiento lógico, sabemos que no es así. ¿Por qué? Por porcentaje de veces. ¿Y por qué? Porque cuando yo hago puntos separados, es imposible que yo genere la misma fuerza ténsil de un punto con el otro. Cuando yo hago una fuerza, cuando un punto tiene una mayor fuerza ténsil, si ese punto se abre, va a pasar otro a tener la mayor fuerza ténsil y ese va a ser donde se va a volver a abrir y así sucesivamente. Lo que hace la sutura continua es poder dispersar durante todo ese trayecto toda la fuerza ténsil y así lo nivela durante toda esa incisión. Espero que se entienda, esto es así, por porcentaje de probabilidad de generar hernia incisional, conviene siempre hacer una sutura continua contra los puntos separados. Ahora, el tipo de punto separado, el tipo de punto de sutura continua que yo voy a hacer también es distinta. No es lo mismo hacer puntos grandes tomando mucha cantidad de tejido que hacer puntos pequeños donde esta dispersión de la fuerza se distribuye mucho mejor en toda la línea de la sutura. Por ejemplo, acá tienen 3 líneas de sutura, las 3 miden 10 centímetros y las 3 tienen distintas formas de pasar el hilo. Las 3 tienen la misma cantidad de hilo. Las 3 están usando lo que nosotros llamamos como 4-1, o sea que si ustedes tienen una línea de sutura, una incisión de 10 centímetros, tendrían que usar 40 centímetros de hilo, eso sería lo correcto. Estas 3 distintas incisiones están usando esos 40 centímetros de hilo. Ahora, hay uno que pasa, que dice, ahí como lo ven, pasa 11 puntos de sutura, en cambio el otro pasa 16 y el otro pasa 21. Lo que nosotros tenemos que lograr es pasar muchas cantidades de puntos sobre la misma incisión. O sea, necesito hacer pequeños puntos para que la dispersión de esta fuerza se nivele en toda la línea de la sutura. Si yo hago puntos grandes, esa dispersión no va a ser tan importante y voy a generar mucha retracción en el tejido. Esto se ve muy gráficamente en estos preparados, la misma incisión con la misma fuerza, pero lo podemos ver en algo muy gráfico, y esto siempre lo mostramos cuando teníamos la posibilidad de hacerlo en forma presencial, lo mostramos y es gráfico lo que está ahí abajo. Si yo agarro una carpeta de los que usábamos para el colegio secundario, o probablemente, bueno, por ahí algunas otras instituciones o colegios, donde tiene 3 puntos, acá nada más, acá lo ven,
3 puntos de donde yo lo puedo agarrar a la hoja. Imagínense que pesa exactamente lo mismo que el cuaderno de la facultad que tenemos acá. Si yo agarro esa hoja y hago una pequeña fuerza, seguramente esa hoja se va a romper, esos 3 puntos se van a romper. En cambio, si yo agarro esa misma hoja con el mismo peso de ese cuaderno, libro, lo que quieran, y hago una pequeña fuerza, seguramente se va a mantener. ¿Y solamente por qué? Porque tiene muchas más pasadas de ese hilo o estas anillas. Y esto es así. Lo que hace es dispersar toda la fuerza. Se distribuye mejor la fuerza durante en toda la línea de la incisión. Es tan simple como eso. Esto es un pequeño ejercicio que nosotros hacemos y que a veces les hacemos hacer a los residentes para ir practicando. La verdad que es algo muy simple, pero como sabemos, actualmente lo ideal es hacer prácticas fuera de las personas, y esto lo podemos hacer muy simple con una buena porción de vacío en este caso. Este es un vacío que tiene esa aponeurosis, y uno lo puede practicar, y luego de practicar lo puede poner en práctica en algún tipo de... próxima. En algún tipo de dispositivo. Esto lo inventamos con un compañero y amigo, Gustavo Castañeto se llama, probablemente alguno lo conoce. Lo inventamos y lo terminamos de poner en práctica la primera vez en su casa, donde hicimos como si fuera una morsa al revés. Íbamos tirando hacia atrás y vamos probando cómo esa línea de sutura va resistiendo la tensión que le vamos haciendo. Desde abajo hay un manguito de presión. Cuando empezó el video podían ver ahí el manómetro para ver la presión que le dábamos, y lo que hacemos es empezar a estirar esta línea de sutura, y ustedes pueden ver cómo esos pequeños puntos que nosotros damos lo que hacen es primero desgarrar el tejido, pero el punto no se corta. Eso es para mostrar, y si ustedes quieren hacerlo después en sus casas, en sus hospitales o algo para practicar con los residentes, me parece muy, muy útil. Bueno, entonces, en este caso ya quedamos muy claros que lo ideal es el cierre con sutura continua y pequeñas tomas. Ahora después pasamos a qué nos conviene: cierres por planos, que era lo aceptado hasta 1975, o el cierre en un solo plano. Bueno, esto lo fuimos aprendiendo. Seguramente si hay algún ginecólogo acá, lo aprendimos antes que lo aprendieron antes, y nosotros en algún momento los veíamos como medio raros, pero la verdad es que actualmente conviene cerrar en un solo plano. Y el porqué de esto es porque si nosotros hacemos un buen cierre en un solo plano de la aponeurosis, lo que es el peritoneo va a ser un cierre continuo él solo, porque es un órgano que se amolda y logra un cierre si yo solamente lo estoy afrontando este peritoneo. Y esto, ¿por qué está bien? Es porque me es mucho más fácil generar el cierre de la aponeurosis con pequeños puntos que hacer distintos tipos de cierre, y no me genera otro beneficio. Y la otra complejidad que puede llegar a aparecer es que si yo hago un cierre continuo o un cierre del peritoneo, aumenta la posibilidad de dolor postoperatorio. Con respecto a lo que es el cierre en masa o el cierre únicamente de la aponeurosis, también tenemos que decir que es algo que, si lo pensamos, lógicamente, y como venimos hablando hasta recién, que nosotros necesitamos hacer, o lo ideal es hacer un cierre con sutura continua y a puntos pequeños, es muy difícil, le diría casi imposible, generar un cierre como el que les acabo de decir si yo voy a hacer un cierre en masa. Si yo hago un cierre en masa, nunca voy a poder hacer puntos pequeños. En cambio, si hago un cierre de la aponeurosis solamente, seguramente voy a poder hacer un cierre con surjet, o sea, sutura continua, y con puntos pequeños. Entonces, por lo hablado hasta ahora, nosotros decimos que el cierre de la pared abdominal, el cierre de la aponeurosis, tiene que ser primero un cierre a sutura continua. Esa cierre a sutura continua tiene que ser con tomas pequeñas, idealmente con esta distribución del hilo del 4 al 1,
de esto que decíamos de que si la incisión mide 10 centímetros, tengo que intentar usar 40 centímetros de hilo, y pasando varias veces esas pequeñas tomas, en un solo plano, solamente la aponeurosis, y por ahora nos queda terminar de hablar de lo que es el tipo de sutura, que es algo muy importante, porque también, como yo les decía, lo elijo yo. Puede ser que tenga, hay veces que tengo menos elección, hay instituciones donde no tengo la elección, pero aunque no tenga la elección, dentro de esa pequeña elección que tengo, siempre va a haber algo que es mejor que lo otro. Entonces, tengo que conocer esto que yo les decía de las 4 semanas, tienen que meterse en la cabeza esto de las 4 semanas, dónde es que me va a cortar la pérdida de la fuerza ténsil del hilo que yo voy a elegir esas 4 semanas. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que ahí lo primero que está dibujado es la seda. Nosotros sabemos que la seda es irreabsorbible, pero por un problema de hidrólisis, de verdad, enzimática, genera pérdida de fuerza ténsil y la genera más pronto que esas 4 semanas, antes que esas 4 semanas, por lo que nunca voy a elegir una seda, por ejemplo, para hacer un cierre de un lugar donde voy a generar una fuerza antes de las 4 semanas. ¿Se entiende? Por ejemplo, el polipropileno. El polipropileno no es absorbible, es un material monofilamento y no pierde la fuerza ténsil. Entonces, sería, si nosotros lo vemos en la gráfica, un muy buen material para no cortar nunca la línea de esas 4 semanas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Después tenemos algunos que son reabsorbibles, pero que los cortan un poco más, un poco menos. Poliglactina, los corta más o menos el famoso, digo, para decir nombre comercial, o el Maxon o el Vicryl, me genera un corte dentro de esas 4 semanas. Entonces, la verdad es que si el paciente era obeso, o el paciente era diabético, o el paciente estaba anémico, o el paciente, lo que se les ocurra, y nosotros sabemos que esa curva se corre un poco más de esas 4 semanas, es algo que no elegiría. Entonces, la verdad que estas suturas de reabsorción rápida no son las indicadas para hacer el cierre de las aponeurosis. Por el contrario, las suturas que son de reabsorción lenta sí cortan esta curva más allá de estas 4, 5 o 6 semanas y son las indicadas para hacer el cierre de estas incisiones. ¿Por qué? Simplemente por lo que les acabo de decir. Cortan esta curva mucho más allá de las 4 o 6 semanas. O sea, pierden la fuerza ténsil, no es que se absorben. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de esto, no es que el hilo desaparece, sino es en el momento que pierde su fuerza. Pierden su fuerza ténsil mucho más allá de esas 5, 6 o 7 semanas. ¿Sí? Ahora, como nosotros habíamos visto antes, voy hacia atrás para mostrarles esto, ¿no? Uno diría, bueno, ¿saben qué? Tenemos que elegir siempre el polipropileno. Pero, ¿qué pasa con esto? Nosotros lo tenemos que relacionar con la clínica del paciente, nosotros tenemos que saber que ese paciente va a vivir muchísimos años más, entonces tenemos que relacionar esto que sería lo ideal de no perder la fuerza ténsil con dejar un material irreabsorbible en el cuerpo. Y esa conjunción es la que me lleva a mí, donde me hace elegir idealmente para hacer el cierre de una aponeurosis, o sea, el cierre de una laparotomía, un material que sea reabsorbible, pero que corte la curva mucho más allá de las 4, 6 o 7 semanas. Por lo que uno tiene que elegir para hacer el cierre de las laparotomías los hilos que son de reabsorción lenta, porque se terminan reabsorbiendo, pero cortan la curva, o sea, pierden su fuerza ténsil más allá de las 7 u 8 semanas. Creo que es bastante claro y acá lo resumimos. Entonces, sutura continua, técnica de sutura 4-1 con tomas pequeñas, en un solo plano, tomando solamente la aponeurosis y entonces, idealmente, suturas de absorción lenta. Más o menos se va entendiendo y así paso a otro tema. Quedamos en esto, ¿no? Lo dejo un segundito nuevamente como para que se lo fijen en la cabeza. Sutura continua, técnica 4 en 1, tomas pequeñas, solo la aponeurosis y suturas tipo de hilo, suturas de absorción lenta. Pasamos a otro mini capítulo dentro de esta charla,
que son las suturas con antimicrobial. Esto es un tema en el cual nosotros tenemos que por lo menos empezar a pensar. Nosotros, cuando vamos a hacer alguna cirugía, seguramente al paciente le decimos que haga un baño preoperatorio, depende del tipo de cirugía, damos o no mupirocina nasal, seguramente 30 minutos antes o previo a la anestesia hacemos un antibiótico preoperatorio y va a depender del tipo de anestesia. El corte de pelo que le voy a hacer a ese paciente, ya dejamos hace muchos años de decirle al paciente que venga con el pelo rasurado y no lo hacemos más idealmente con un bisturí, si no lo hacemos con unas clippers y lo hacemos en el momento de la cirugía, eso para disminuir la tasa de infecciones. Idealmente estamos limpiando, haciendo la preparación del campo con soluciones alcohólicas, controlamos la temperatura corporal durante la cirugía, controlamos la glucemia, y así como hacemos todas esas cosas, tenemos que saber que existen también lo que son suturas recubiertas con antimicrobial, que hay ahora acá varios artículos donde empiezan a recomendar este tipo de suturas, y va a depender también para el tipo de cirugías y el tipo de patologías, pero tenemos que tenerlas dentro de, por lo menos, nuestra cabeza para saber que existen, para tener dentro de lo que es el arsenal del cuidado del cierre de todo lo que es la pared, no solo en este caso la aponeurosis, sino también el tejido celular subcutáneo y la piel. Para ir terminando con este gran capítulo, otra cosa que nosotros tenemos que saber que existe, que es dentro de lo que es la patología, no es el nombre de patología, pero dentro de lo que es el cierre correcto de la pared abdominal, donde nosotros ya dijimos que tenemos que hacer ese cierre que hablamos, sutura continua y hilo de reabsorción lenta, y que tenemos que saber en la cabeza que ahora existen hilos con recubierta antimicrobial. También tenemos que saber que estamos comenzando a hablar, ya hace varios años, pero digo cada vez más fuerte, de lo que es la malla profiláctica. Y cuando hablamos de malla profiláctica, no estamos hablando de que vamos a hacer una reparación de una incisión, ¿sí? Nosotros, como para volver al tema, tenemos muchos factores para que haya un aumento del porcentaje de probabilidad de tener una hernia incisional, una eventración. El tipo de incisión, el tiempo de cirugía, la pérdida de sangre, si tiene o no transfusión, la técnica que yo voy a usar, que ya dijimos cómo tiene que ser, si está el paciente relajado, el tipo de manejo que tenga del dolor. Hay situaciones donde no se puede cambiar, como ya lo sabemos, patologías del paciente, factores propios del paciente. Hay cosas que sí podemos modificar, y ya hablamos, y seguramente les quedó claro con respecto a lo que es la técnica de la sutura. Pero bueno, como vieron en el primer slide, donde yo les mostraba, hay pacientes donde el 50% de estos pacientes va a generar una hernia incisional, va a generar una eventración. Y la verdad es que ninguno de nosotros haría alguna cirugía donde va a decir, bueno, me va a salir bien o mal, tiro la moneda al aire y me sale 50% bien y 50% mal. De la misma manera, este tipo de pacientes, nosotros no vamos a decir, bueno, ¿saben qué? Este tipo de pacientes lo cierro, pero yo sé que por ahí la mitad de los pacientes que voy a cerrar va a generar una hernia incisional y la otra mitad no. Entonces, en ese tipo de pacientes tengo que pensar en algo más. Aparte de la sutura correcta, como yo les dije, tenemos en ese tipo de pacientes que pensar en algo más. Ese algo más es una malla profiláctica. Entonces, todavía no existe un score predictivo aceptado para decir este tipo de pacientes necesita esta malla profiláctica. Sí, ahora hay algunas patologías donde ya sabemos, y hay muchos artículos que nos dicen, en esta patología conviene que vos le pongas la malla profiláctica, pero todavía no tenemos un score sobre el gran porcentaje de pacientes, ¿sí? Todavía no existe esto. Se está trabajando y mucho sobre esto. Los dos lugares donde yo puedo colocar una malla profiláctica, al igual que los dos lugares donde yo puedo colocar una malla para hacer una reparación, pero quiero que entiendan que estamos colocando la malla, pero no es por una reparación, ¿sí? Estamos colocando la malla para una situación profiláctica, es o on-lay, o sea, por arriba de la aponeurosis, o sub-lay, o sea, por debajo de la aponeurosis o dentro de la vaina del recto. ¿Cuál es el problema con esto? Imagínense
Una situación que está ya aceptada, donde se tiene que colocar una malla profiláctica, es en la cirugía de una aorta abdominal, cirugía abierta de una aorta abdominal. Cada vez hay menos, por suerte, porque se está haciendo mucho por mini invasiva o por técnicas hemodinámicas, pero justo ayer en el sanatorio tocó operar de urgencia una aorta rota y los cirujanos que lo operaron tenían para el postoperatorio ya preparada la malla. Ahora, yo quiero llegar a esto. Imagínense al cirujano vascular, termina de operar su aorta, y cuando termina de operar su aorta, uno va y le dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora que terminaste y estás bien descansadito después de toda tu cirugía, tenés que abrir la vaina, hacer el espacio detrás de la vaina como para una técnica de RIPS, cerrar la vaina posterior, colocar una malla y luego de esto cerrar la vaina anterior. Seguramente no lo hacen. Y está bien que no lo hagan. ¿Por qué? Porque la malla, haciendo el cierre correcto de la aponeurosis y colocada dentro de lo que es el onlay, o sea, por arriba de la aponeurosis, genera muy buenos beneficios. Y como yo les dije antes, nosotros no tenemos que colocar una malla como para una reparación de una eventración. Si nosotros tenemos la cabeza pensando en colocar una malla para una reparación, la malla esta que vamos a colocar va a ser una malla grande, que tenga un overlap, o sea, que supere el defecto por lo menos 5 centímetros hacia cada lado, y esto es distinto. Esto es una malla lineal de 3 o 4 centímetros, larga, superando 1 centímetro por arriba de la incisión y por debajo de la incisión, donde lo que a mí me va a ser un refuerzo sobre esa línea y nada más que eso. Entonces, ahora pensemos, ¿qué complicaciones pueden tener? Bueno, ya hay muchos estudios. ¿Aumenta el dolor crónico colocar esta malla? No. ¿Aumenta los hematomas? No. ¿Aumenta la infección del sitio quirúrgico? No. Nosotros sabemos que colocar una malla no aumenta la infección, ¿sí? No, el hecho de colocar una prótesis no es que aumenta la infección el hecho de colocar esa prótesis. Lo que me trae es otra complejidad si tiene una infección, pero las mallas actuales colocadas correctamente, bien pegadas a la aponeurosis, bien estiradas, sin dobleces, sabemos que tienen muy buena respuesta a una probable infección. Y lo único que sí puede aumentar un poco, y se sabe que aumenta un poco, es el seroma, pero no es significativo, porque como también sabemos, más del 95% de los seromas no tienen tratamiento, son seromas grado 1, grado 2, que se absorben solos. Entonces no tenemos que complejizarnos en estos. Las conclusiones de todos estos trabajos demuestran que en pacientes que tienen un alto riesgo de generar una eventración, un alto riesgo de generar una hernia incisional, conviene colocar una malla profiláctica. Obviamente no se recomienda en todos los pacientes. No es que yo tengo que colocar una malla profiláctica en todos los pacientes, sino en este tipo de pacientes, en los pacientes que tienen alto riesgo. La malla que yo tengo que colocar es un polipropileno de bajo peso y acuérdense que tiene que estar muy estirada. Que la malla quede estirada me posibilita a mí la defensa hacia una probable infección que es rara, pero que puede existir. Los pacientes entonces tienen que ser de alto riesgo, la malla profiláctica, la malla tiene que ser de polipropileno liviano, sí o sí tiene que ser macroporosa, conviene colocarla on-lay, puede fijarse con puntos reabsorbibles, se puede fijar con agrafis y con adhesivos, yo no lo recomiendo porque la verdad que lo único que hace es aumentar el costo, así que bien estirada fijando puntos con puntos absorbibles y no es necesario ese gran overlap porque acuérdense que no estoy generando una reparación de un defecto, sino que solamente estoy ayudando a una línea de sutura que yo ya hice correctamente a no tener ese porcentaje de probabilidad de una hernia incisional. Así que bueno, de mi parte, todo esto es lo que yo quería mostrarles, cómo es el cierre correcto, tener todo eso en la cabeza. Ustedes tienen que tener en la cabeza, cada uno de ustedes, el tipo de cierre que tienen que hacer, con qué sutura la tienen que hacer, conocer que existen nuevos materiales y también conocer que existe la posibilidad de utilizar una malla profiláctica en determinados pacientes que tienen muy aumentada la probabilidad de hernia incisional. Bueno,
Julio, Sí, ¿te acá parece? estamos. Para que dejo de compartir, así nos podemos ver todos. Ahora vamos a liberar el espacio para algunas preguntas de la audiencia. Veo Se algunas escuchó manos bien, ¿no? levantadas. No se cortó en ningún momento. Yo, con esto de las presentaciones, hay veces que parece. No me gusta decir mucho se escucha, porque parece que estoy hablando con el más allá, pero Sí, sí, claro, claro. No, se escuchó fuerte y claro. Ahora vamos a ir pasando a las preguntas. A ver. Bueno, te voy a pasar algunas preguntas que están aquí. No sé si vos las podés ver también ahí, si no yo te voy ayudando. dale. Yo las puedo, sí, yo las puedo ver en el chat, ¿no? Claro. Bárbaro. Ahorita puedes, si no yo te voy a ayudar, si no, a ver si lo veo. La primera que veo, la de Héctor Reynoso, que habla sobre la malla profiláctica. Yo les decía, acuérdense, no es una reparación de una eventración o de una hernia incisional, por lo que la malla que yo voy a colocar no tiene que generar ese overlap, sino que es una línea, es una tira de una malla que está sobre la incisión, ¿sí? Esa tira más o menos es de 4 centímetros, o sea, supera la línea de incisión 2 centímetros para un lado, 2 centímetros para el otro, 1,5 para un lado, 1,5 para el otro, no más que esto, ¿sí? No es una gran malla que se coloca, ¿ok? ¿Vos tenés alguna A ver si me llega alguno por duda? chat. Había visto una mano levantada, pero ahora no la veo. No sé quién fue, pero tenía una mano levantada y ahora no la estoy viendo. Hay una pregunta, yo voy viendo, hay una pregunta de Patricia que vio recién, lo de la celulitis, más allá de qué es o qué no es, lo que sí quiero, porque tomo la parte de la laparoscópica, lo que sí quiero que quede claro es, más allá eh, de que sea una cirugía laparoscópica, que sea una pequeña incisión, las incisiones, o sea, los orificios de más de 10 milímetros, o sea, los trócares de 10 milímetros tienen que cerrarse, ¿sí? Entonces, es importante que uno piense que, aunque la incisión sea pequeña, de 10 milímetros, los trócares de 10 milímetros, uno tiene que intentar cerrar ese orificio, porque si no, ahí también tiene un punto donde puede generar una eventración, ¿sí? Hay una pregunta que tiene que ver con el polihidroxibutilato. ¿Cuál es tu experiencia? Yo no tengo. Yo en general, no tengo experiencia, digo, en general Sí, utilizo sí. polidoxanona. Ok. A ver, pero para ir, digo, para no ponerle nombre al tipo, no ponerle nombre ni comercial, ni. Lo que tenemos que saber es, nosotros idealmente para el cierre tenemos que utilizar suturas de reabsorción lenta. O sea, que tengan que corten la curva, o sea, la fuerza tensil la pierdan más allá de por lo menos la séptima semana, octava semana, ¿sí? Y eso lo dan las suturas de reabsorción lenta. Entonces, el material que yo voy a usar, tengo que conocer ese material y generar esta duda en mí, decir, bueno, a ver, yo voy a usar esto. ¿Cuál es la fuerza tensil? ¿Cuándo pierde la fuerza tensil? Ok, la pierde en la semana 4 y no es ideal para el cierre de una poneurosis. La pierde en la semana 8, está perfecto. ¿Sí? Bien. Acá me llegó Ponete una pregunta a mí. A mí me llegó una pregunta por el chat. Em, a ver si entiendo esto. Si esto del 4-1, de cómo fue que se fue determinando. Eso es para uno generar un buen cierre. Y para poder utilizar todo el hilo, lo que hacemos es generar ese 4-1, o sea, esa cantidad de hilo que yo voy a necesitar, que yo voy a utilizar. Entonces, si yo utilizo mucho más hilo, quiere decir que di o muchos puntitos o que di puntos más grandes. Ok. Entonces yo necesito dar
puntos que sean entre 0,5 y, en general 0,5, tomemos 0,5. 0,5 de distancia un punto sobre el otro, pero también tengo que utilizar toda esa cantidad de hilo. Entonces, eso me va a obligar a que no solamente no separe un punto sobre el otro, del otro, sino que no me vaya de la línea media hacia el lateral mucho más de 1 centímetro. Porque cualquier cosa de esas que pase, si yo o me alejo un punto del otro, o de la línea media me voy hacia el lateral, me va a consumir mucho más hilo. Y no voy a lograr cerrar esa línea de 10 centímetros con mis 40 centímetros. Es una forma de ordenarme. Después, uno puede, si hace bien los puntos, es como para ordenarse al principio. Después, si uno se mete en la cabeza y lo hace en forma ordenada y hace esos pequeños puntos, tanto de un punto contra el otro como hacia el lateral, bueno, después lo terminará cortando, pero para empezar a ordenarse conviene tener eso en la cabeza. Bueno, voy a usar tanta cantidad. ¿Sí? Bien. Hay otra pregunta que habla de Sebastián Roa. Dice, dentro de los hilos de reabsorción lenta, ¿cuáles aconsejas según tu experiencia? Es lo que les dije, ¿no? Cualquiera que sea de reabsorción lenta. Y te digo otra cosa, Sebastián. Si yo no tengo hilo de reabsorción lenta, no elijo los hilos de reabsorción rápida. Paso al polipropileno, ¿sí? Paso al no reabsorción, porque lo que me va a generar es una probable hernia incisional, o una probable penetración, los que son de reabsorción lenta. En cambio, los no reabsorbibles van a salvar esa parte, ¿sí? Lo que tengo que hacer es conocer cuáles son, nada más. Claro. Hay otra consulta del doctor Gustavo Pinto. Dice, ¿cuál es la experiencia en la exéresis, perdón, ahí no sé si es exéresis o exéresis, de un lipoma preherniario por abor de TAP y evitar la recidiva herniaria? Mezclamos los temas, pero lo consulto. La respondo a Gustavo con todo gusto. Digo, la verdad que los lipomas por abordaje TAP hay que retirarlos. Después la discusión puede ser si los tenemos que cortar completamente o si los podemos dejar abandonados. Esa es otra, pero retirarlos del orificio inguinal profundo sí o sí. ¿Por qué? Porque si no, el paciente se va a tocar un tumor que va y viene, que es el lipoma, y va a pensar que es una recidiva, ¿sí? O sea, retirarlos, hay que sacarlos del orificio y dejarlos, después uno puede dejarlos colgando por detrás de la malla sería, o los puede cortar directamente y sacarlos del cuerpo, pero sí sacarlos del orificio inguinal profundo seguro. Claro. Bueno, ahí pone una buena Mariela. Gialadio, ¿qué opinás de un cierre de la parotomía con succión de Baicril y puntos intermedios de Prolene? Está mezclando dos cosas, a mi entender, dos cosas que están mal. Una es el cierre con un Baicril. Es una reabsorción rápida, no sería bueno, digo, eso ya lo sabemos. Y los puntos intermedios con Prolene lo que generan es mucha fuerza tensil en cada uno de esos puntos. Entonces puede desgarrar mucho más el tejido, esa fuerza en cada uno de esos puntos, y el Baicril no genera un buen cierre. En vez de hacer eso, uno lo que tiene que hacer es hacer un cierre con sutura continua, o si no tiene la opción, con Prolene, y si tiene la opción, con hilos de reabsorción lenta. Eso es lo que está recomendado. Muy bien. No había escuchado nunca esto de los puntos intermedios, mirá. No, se utiliza mucho, se utiliza. Hay situaciones en las cuales por ahí, a ver, todo esto nosotros hacemos cirugía y seguramente va a aparecer el paciente donde necesitemos hacer algún punto distinto, algún punto separado, algo para afrontar un poco más. Digo, es imposible que lo que yo les diga se pueda aplicar al 100% de los pacientes, ¿no? Para que quede claro, porque si no, alguno va a decir, bueno, no, pero a mí me tocó una vez, que sí, a todos nos tocó una vez. Yo lo que les digo es las generalidades. En las generalidades, que es la mayor cantidad de veces que nos pasa a nosotros, en las generalidades, cuando uno va a hacer un cierre de una cirugía programada, una incisión, que yo pude hacer la apertura, y por eso les decía lo de
desde la apertura tengo que estar pensando en cómo lo voy a cerrar. Bueno, en ese tipo de pacientes, idealmente tengo que hacer el cierre de esta manera que les dije. Digo, todas, ¿no? Pensemos, no sé si hay ginecólogos, desde una cesárea tengo que hacer el cierre de esta manera que les dije. O una apendicectomía, si es técnica abierta, de esta manera que les dije. Cualquier tipo de laparotomía. Y después están los casos especiales donde va a estar el expertise de cada uno de nosotros para poder, sí, por ahí se necesita en alguna situación algún otro tipo de punto, algún otro tipo de afrontado y demás. Pero en las generalidades es esto, ¿sí? Sí, ahí aclara Mariela Charayo que a veces tiene que ver con la disponibilidad de materiales, ¿no? Entonces Está por eso perfecto, tienen pero que... tiene puntos, pero ella tiene, Mariela, tiene PDS, tiene prolene, por lo que veo, porque hace puntos interminados de prolene. Bueno, Claro. ese punto determinado de prolene es Surchet con prolene. Hay otra consulta que me llegó que es, ¿se puede cerrar el trocar solo con un adhesivo tópico? Tipo el Dermabond, dicen. No, es lo que le dije, la sutura de la aponeurosis de los trócares de 10 milímetros está indicada. Ok, ¿Sí? aclarado. Después con la piel hagan lo que quieran, pero la aponeurosis del trócar de 10 milímetros tiene indicación de cierre. Bien, hay otra consulta que es el doctor Gustavo Pinto que consulta si se debe cerrar el puerto epigástrico laparoscópico en plano aponeurótico para cirugía de colecistectomía. Y si tiene 10 milímetros, sería lo indicado. Sí, es eso. Si es de 10 milímetros, sí. Si es de 5, no. Si logra hacerlo con una 5, si tiene una clipadora de 5 y se logra, no. Pero si es de 10 milímetros, sí. Muy bien. Muy bien, creo que estamos sacando las dudas. Sí. Ya no me llegó nada nuevo. No sé, José, o hay alguien del equipo si tiene alguna otra consulta. Ahí habla de Monomax. Monomax es una muy buena sutura, es una sutura de absorción lenta, sí, y tiene algún tipo de juego porque es un poquito como si fuera elástica. A mí particularmente no me gusta cómo es la parte del nudo, pero es una sutura de absorción lenta, así que es válida.